El silencio en el penthouse era una obra de arte, tan cuidadosamente diseñado como los muebles minimalistas y las paredes de cristal que miraban a la Ciudad de México como un tablero de juego a sus pies. Pero esa noche, el silencio estaba roto. No por un sonido, sino por una ausencia. El zumbido de la victoria inminente había sido reemplazado por una quietud densa y venenosa. Isabela Montenegro, conocida en los círculos de poder como la Dama de Hielo, observaba el corazón de su imperio multimillonario y ese corazón estaba destrozado. Sobre la inmensa mesa de juntas de caoba, la maqueta del Eco Resort de Oaxaca, una obra maestra de madera y mecanismos delicados, yacía herida de muerte. Una de las villas principales, la joya del proyecto, estaba colapsada, sus finas vigas de cedro hechas astillas. Sabotaje o un accidente estúpido, el resultado era el mismo, una catástrofe. Mañana, al amanecer, volaban a la costa para la presentación final. Sin esa maqueta, el trato de su vida se desvanecería. A kilómetros de distancia, en una colonia popular donde los edificios se apretujaban buscando calor y los olores de la cena se mezclaban en los pasillos, Javier Morales escuchaba un sonido muy diferente. Era el silbido suave y forzado del asma de su hija Sofía, un recordatorio constante de que cada peso que ganaba ya tenía dueño. A sus 30 y tantos, sus manos de carpintero estaban cubiertas de callos y cicatrices. El mapa de una vida de trabajo duro que apenas alcanzaba para la renta y los costosos medicamentos de la niña. El abandono de su esposa años atrás le había dejado dos cosas: una desconfianza profunda hacia el mundo y la responsabilidad absoluta por ese pequeño ser que dormía en la otra habitación. Su vida era un ciclo sin fin, reparando lo que otros rompían en los deslumbrantes edificios del centro. Un fantasma con caja de herramientas que pasaba desapercibido para los dueños de ese universo paralelo. Un universo que estaba a punto de estrellarse contra el suyo. De vuelta en el penthouse, el pánico era un animal enjaulado. Los arquitectos murmuraban, los ejecutivos sudaban frío bajo sus trajes caros. «Imposible de reparar», sentenció uno. «Necesitaríamos días, no horas», se lamentó otro. Isabela los miró a todos, su rostro una máscara de control helado que apenas contenía la furia. Años de trabajo, el legado de su padre, todo pendiendo de un hilo por un trozo de madera rota. Fue entonces cuando un supervisor de mantenimiento, un hombre mayor que rara vez hablaba, carraspeó: «Señora Montenegro, hay un hombre de la empresa de mantenimiento, un carpintero, Javier Morales. Una vez reparó su escritorio antiguo, ese que su padre le dejó. Recuerdo que lo hizo parecer nuevo. Los ojos de todos se clavaron en él. Un simple obrero, para arreglar una maqueta de precisión milimétrica. Era absurdo, pero la mirada de Isabela se afiló. Recordaba vagamente a un hombre silencioso, de manos grandes y movimientos precisos. Recordaba la perfección de la reparación, una unión invisible en la madera centenaria. La desesperación es una extraña consejera. Te hace considerar opciones que la lógica descartaría. Encuéntrenlo. Su voz cortó el aire como un látigo. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tráiganlo. Ahora. La llamada sacó a Javier de un sueño ligero y lleno de ansiedad. Una voz anónima y autoritaria al otro lado de la línea. Una emergencia. Grupo Montenegro. No era una petición. Era una orden. Dejó a Sofía al cuidado de su vecina, doña Elvira, prometiéndole volver pronto con el corazón encogido por la culpa de dejarla. Un auto negro, de esos que solo veía en las películas, lo esperaba abajo. El viaje a Polanco fue como cruzar a otra dimensión. Dejó atrás las calles bulliciosas y mal iluminadas para entrar en un mundo de avenidas silenciosas, boutiques de lujo y edificios que parecían tocar el cielo. Cuando entró en la sala de juntas, fue como si un animal de campo hubiera irrumpido en un laboratorio esterilizado. Sus botas de trabajo manchadas de aserrín ensuciaron la alfombra persa. Su ropa olía a madera y sudor, no a loción cara y ambición. Y las miradas del equipo de Isabela lo recorrieron con una mezcla de desdén y curiosidad morbosa. Él era el plan de emergencia,
la última y patética carta que les quedaba. Javier ignoró los murmullos. Sus ojos solo vieron una cosa: la maqueta rota. Se acercó a la mesa, sus manos rozando con reverencia la madera herida. Vio más allá del desastre. Vio el grano, la tensión de las fibras, la intención del artesano original. En el silencio expectante, mientras todos contenían la respiración, él comenzó a trabajar. No pidió permiso. Abrió su modesta maleta de herramientas y de ella sacó instrumentos que parecían extensiones de sus propios dedos. Con una calma que contrastaba brutalmente con la atmósfera eléctrica de la habitación, comenzó a limpiar, a medir, a cortar. Cada movimiento era deliberado, económico, lleno de una sabiduría que no se aprende en ninguna universidad de arquitectura. Isabela lo observaba desde el otro extremo de la sala, inmóvil. Había construido un imperio sobre la base de la planificación meticulosa y el control absoluto. Este hombre era la antítesis de todo eso. Era instinto puro, un talento crudo y poderoso. Vio cómo sus manos, ásperas y grandes, manejaban piezas minúsculas con la delicadeza de un cirujano. No había arrogancia en él, solo una concentración total, un diálogo silencioso entre él y la madera. Por primera vez en mucho tiempo, la dama de hielo sintió algo que no era ni poder ni control, era asombro. 2 horas después Javier dio un paso atrás. La villa estaba restaurada, la unión era imperceptible. El mecanismo que la desplegaba funcionaba a la perfección. Un suspiro colectivo recorrió la sala, una ola de alivio tan palpable que casi se podía tocar. Los ejecutivos sonreían, se daban palmadas en la espalda, listos para reclamar la victoria. Javier simplemente comenzó a guardar sus herramientas, listo para volver a su mundo, al silbido del asma de su hija, a la preocupación por la renta. «Espere», dijo Isabela. Su voz, aunque baja, detuvo a todos en seco. Caminó lentamente hacia él, rodeando la mesa hasta quedar frente a frente. Él era alto, pero se encorvaba ligeramente, como si estuviera acostumbrado a no ocupar espacio. Ella, aunque más baja, lo miró directamente a los ojos con una intensidad que habría hecho temblar a hombres mucho más poderosos. «Usted», dijo, con una decisión que se formó en ese mismo instante, «vendrá con nosotros a Oaxaca». La frase quedó suspendida en el aire, pesada e incomprensible. Javier parpadeó, seguro de haber escuchado mal. ¿Oaxaca? ¿Él? Miró sus manos sucias de pegamento y aserrín, su ropa de trabajo. Era como si un rey le pidiera a un mozo de establos que lo acompañara a un baile de gala. El resto del equipo intercambió miradas de incredulidad y mal disimulado desprecio. Ricardo, el vicepresidente de traje impecable y sonrisa de tiburón, fue el primero en reaccionar. Isabela, con todo respeto, dijo con una voz suave que no lograba ocultar el veneno: «¿Es realmente necesario? El trabajo del señor está hecho, y admirablemente, por cierto, pero nuestro equipo está completo». Isabela ni siquiera lo miró. Sus ojos grises, fríos como el acero, seguían fijos en Javier. «No fue una pregunta, Ricardo, fue una orden. No voy a arriesgar un contrato de $1.000 millones por un tornillo suelto. Él es mi seguro. Estará en el primer vuelo con nosotros». Se giró hacia su asistente. «Consíguele ropa, algo decente, y arregla el pago por su tiempo. El triple de su tarifa habitual por cada día». Javier abrió la boca para protestar, para hablar de Sofía, de que no podía simplemente desaparecer. Pero la palabra triple resonó en su mente. Era una cantidad de dinero que le tomaría meses ganar. Dinero para los mejores inhaladores, para un especialista, para la renta de medio año. Vio el rostro de su hija en su mente, su respiración dificultosa en las noches malas. Que era un viaje incómodo comparado con eso. La culpa y la necesidad lucharon una batalla silenciosa en su interior. La necesidad ganó. Asintió, una sola vez, con la mandíbula apretada. Sintió las miradas de todos como alfileres en la piel. Ya no era un salvador, era una mascota, una herramienta que la jefa había decidido llevar consigo. El viaje en el jet privado fue una tortura silenciosa. Javier se sentía como un impostor con la ropa prestada,
un traje que le quedaba un poco grande y que se sentía como un disfraz. Se sentó lo más lejos posible del resto, junto a una ventanilla, viendo cómo la Ciudad de México se encogía hasta convertirse en un mapa de luces. Escuchaba las risas forzadas, el tintineo de las copas de champán, las conversaciones sobre mercados y acciones. Ricardo se aseguró de que sintiera su desprecio, lanzando comentarios sarcásticos sobre talentos ocultos y amuletos de la suerte. Javier no respondió. Se encerró en sí mismo, pensando en Sofía, en la llamada que le hizo a doña Elvira para explicarle, con la voz entrecortada, que tardaría un par de días en volver. La promesa de dinero extra apenas calmó la ansiedad que le retorcía el estómago. La presentación se llevó a cabo en un salón con vistas al Pacífico, el azul del mar compitiendo con el azul de los ojos de los inversionistas extranjeros. La maqueta, bajo las luces, era una joya. Isabela comandaba la sala con una elocuencia y una seguridad que hipnotizaban. Describía el proyecto no como un conjunto de edificios, sino como un sueño, una visión de armonía entre el lujo y la naturaleza. Javier observaba desde un rincón, olvidado por todos. Su única función era existir, ser el seguro silencioso. Todo iba a la perfección. Los inversionistas asentían, sonreían. El trato estaba prácticamente cerrado. Isabela llegó al gran final. La demostración del complejo sistema retráctil del techo de la casa, club principal. Presionó un botón en un control remoto. Y no pasó nada. Un silencio helado cayó sobre la sala. Isabela presionó de nuevo, su sonrisa congelada en su rostro. Nada. El sudor frío comenzó a perlar la frente de Ricardo. Los inversionistas se miraron entre ellos, una ceja arqueada, una duda sembrada. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Fue entonces cuando Javier se movió. Sin que nadie se lo pidiera, caminó con paso firme hasta la maqueta. Ignoró las miradas de pánico del equipo de Montenegro. Con la misma calma que había mostrado en la oficina, se arrodilló, examinó el mecanismo por un instante y metió la mano bajo la estructura. Hubo un pequeño clic, un sonido casi imperceptible. Se levantó y con un gesto a Isabela le indicó que lo intentara de nuevo. Ella presionó el botón. Con una suavidad perfecta, el techo se deslizó y se abrió, revelando el intrincado interior de la casa club. Un aplauso espontáneo estalló en la sala, liderado por los inversionistas que ahora miraban a Javier con una nueva admiración. Había salvado el trato. Otra vez. Isabela lo miró, y por un segundo la máscara de la dama de hielo se resquebrajó, revelando un destello de gratitud genuina, casi de asombro. Ricardo, en cambio, lo fulminó con la mirada. El odio en sus ojos era puro y tangible. La celebración esa tarde fue eufórica. Botellas de mezcal caro, felicitaciones, risas de alivio. Javier se mantuvo al margen, aceptando un vaso de agua y un gracias formal de Isabela. Se sentía agotado, fuera de lugar. Solo quería volver a casa, pero la naturaleza tenía otros planes. El cielo, que había estado de un azul perfecto, comenzó a oscurecerse a una velocidad alarmante. Un viento violento empezó a azotar las palmeras, y el mar se encrespó con olas furiosas. Lo que había sido un paraíso tropical se transformó en un infierno de lluvia y viento en cuestión de minutos. Una tormenta tropical, anunciada pero subestimada, había llegado con toda su furia. Los celulares empezaron a sonar. El aeropuerto estaba cerrado. Las carreteras bloqueadas por deslaves. Estaban atrapados. El pánico regresó, esta vez no por un negocio, sino por algo mucho más primario. La euforia se disolvió en ansiedad. Después de varias llamadas frenéticas, encontraron una solución precaria. Un pequeño hotel boutique en la cima de una colina, famoso por su exclusividad y, afortunadamente, por su construcción sólida. La caravana de camionetas de lujo luchó contra el viento y la lluvia para llegar al refugio. El gerente del hotel, un hombre elegante pero visiblemente estresado, los recibió con una mala noticia. «Lo siento muchísimo, señora Montenegro. Por la tormenta estamos a máxima capacidad. Huéspedes que no pudieron irse, gente que buscó refugio. Todo está lleno». Isabela lo miró sin aceptar la derrota. «¿No tiene nada?».
¿Ni una sola habitación? El gerente vaciló. Bueno, hay una. La suite presidencial, pero es la única, y ya está preparada para un huésped que canceló su llegada. Ricardo intervino de inmediato. Perfecto. Isabela, tú te quedas ahí, por supuesto. Nosotros veremos cómo nos acomodamos en el lobby o donde sea. Isabela asintió exhausta. Pero justo cuando el gerente le entregaba la tarjeta magnética, la mano de Isabela se detuvo en el aire. Se giró lentamente, su mirada recorriendo a su equipo acurrucado en el lobby, temblando de frío y ansiedad. Pasó por encima de la cara lívida de Ricardo, de los rostros asustados de los arquitectos, y se posó en Javier. Él estaba de pie junto a la puerta, empapado, silencioso, sin quejarse ni exigir nada, simplemente esperando. Parecía un roble en medio de un campo de juncos temblorosos. En ese instante, una certeza fría y pragmática se apoderó de ella. En medio de esa crisis, con la infraestructura colapsando, el único que había demostrado una calma y una competencia absolutas era ese carpintero. «Usted», dijo, su voz cortando las quejas y los murmullos. «Morales, venga conmigo». El silencio que siguió fue más estruendoso que el viento de afuera. Ricardo dio un paso al frente, incrédulo. «Isabela, ¿de qué hablas? Es la suite presidencial, no hay espacio para...» «Si se va la luz, quiero al único que sabe arreglar cosas a mi lado», replicó ella, sin molestarse en suavizar sus palabras. «Si una ventana se rompe, lo quiero a él, no a un grupo de ejecutivos que no saben ni usar un martillo. Es mi seguro». Fin de la discusión. Se giró y comenzó a caminar hacia el elevador sin mirar atrás, dando por sentado que Javier la seguiría. Javier se quedó paralizado por un segundo, sintiendo el odio concentrado de Ricardo y los demás como un golpe físico. Pero la orden había sido directa. Con el estómago hecho un nudo, siguió la estela de poder y perfume caro de Isabela Montenegro, dejando atrás a un equipo humillado y furioso. La suite era más grande que su departamento entero, un espacio de lujo silencioso, con muebles de diseño, una alfombra tan gruesa que sus pies se hundían en ella y una pared de cristal que mostraba el espectáculo aterrador de la tormenta sobre el océano negro. La lluvia golpeaba el vidrio con la fuerza de un puño. El único sonido dentro era el zumbido del aire acondicionado y la tensión crepitante entre ellos. Isabela se quitó el saco empapado y lo dejó caer sobre una silla. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de agotamiento que la hizo parecer, por un instante, vulnerable. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en el centro de la misma. «Solo hay una cama», dijo, con un tono neutro, como si estuviera comentando un dato en un informe de negocios. Para Javier, esa frase no contenía ninguna ambigüedad. Era la confirmación de la jerarquía, del abismo que los separaba. No esperó una orden. Su cuerpo se movió por instinto, por una vida entera de saber cuál era su lugar. Caminó hacia un armario de madera oscura, lo abrió y sacó una delgada cobija de repuesto. Sin decir una palabra, la extendió sobre la fría loseta de mármol, en el rincón más alejado de la cama. Era un gesto de respeto, una barrera invisible que él mismo estaba construyendo. No había discusión en su mente. Era lo que debía hacer. Se sentó en el suelo, listo para pasar la noche en la dureza del piso, cuando un sonido lo hizo levantar la vista. Isabela no estaba mirándolo. Había caminado hacia la puerta de la suite y con un movimiento deliberado giró el pesado seguro de metal. El clac del cerrojo retumbó en la habitación silenciosa, un sonido definitivo, irrevocable. Él la miró, confundido. ¿Por qué haría eso? ¿Tenía miedo de su propio equipo? ¿O era otra cosa? El significado de ese gesto se quedó flotando entre ellos, ambiguo y cargado de electricidad. Te pregunto a ti, que escuchas esto. Si estuvieras en mi lugar, un hombre pobre en la habitación de una mujer poderosa que acaba de encerrarlos, ¿qué pensarías? ¿Que era una señal de peligro o el inicio de algo que no podías ni nombrar? Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho, porque yo en ese momento no tenía ni la más remota idea. La tormenta afuera pareció intensificarse,
como si respondiera a la tensión dentro de la habitación. Un relámpago iluminó la suite por un segundo, proyectando sus siluetas en la pared como dos figuras de un drama antiguo, la reina en su trono y el siervo en el suelo. Entonces, las luces parpadearon una, dos veces, y se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. El zumbido del aire acondicionado murió, dejando solo el rugido del viento y el golpeteo frenético de la lluvia. De repente, ya no eran la CEO y el carpintero. Eran solo dos personas atrapadas en una caja negra, despojadas de sus roles por la noche y la tormenta. El silencio se estiró, pesado y denso. Javier podía escuchar su propia respiración, y la de ella más suave, al otro lado de la habitación. Fue él quien rompió el silencio. No con una conversación, sino con un murmullo casi para sí mismo. «Espero que Sofía no tenga miedo», dijo, su voz sonando extrañamente íntima en la oscuridad. «¿Sofía?» La voz de Isabela llegó desde la negrura, desprovista de su habitual filo autoritario. «Mi hija», respondió Javier. «Tiene 7 años, no le gustan las tormentas, y su asma. A veces empeora cuando el aire está tan húmedo. Y entonces, en la seguridad que da la oscuridad, donde las miradas no pueden juzgar y las máscaras sociales se vuelven inútiles, Javier empezó a hablar. Le habló de Sofía, de su risa, de sus dibujos pegados en la pared del pequeño departamento. Le habló del miedo paralizante que sentía cada vez que la escuchaba luchar por respirar, un miedo que era mucho más grande que cualquier tormenta. Le confesó la culpa que lo carcomía por no poder darle más, por tener que dejarla con una vecina para perseguir un dinero que se sentía sucio y desesperado. Su voz no era la de un empleado, sino la de un padre, cruda, honesta y llena de un amor tan vasto que parecía llenar toda la habitación. Isabela no dijo nada. Por primera vez en años, alguien no le estaba pidiendo algo, ni intentando impresionarla, ni temiéndole. Simplemente le estaban contando una verdad, y ella, la mujer que dirigía juntas y movía millones con la palabra, se limitó a escuchar. En la voz de ese hombre humilde encontró una nobleza, una fuerza de carácter que todo su dinero y poder no podían comprar. Era la fuerza de alguien que lucha por algo más grande que sí mismo. Y entonces, en esa oscuridad total, la armadura de Isabela Montenegro se agrietó. Un sonido casi imperceptible, como el hielo que se quiebra bajo un peso insoportable. Su voz, cuando finalmente habló, era diferente. Había perdido su filo de acero, sonando más como un eco en una habitación vacía. «Mi padre», dijo, y la palabra pareció costarle un esfuerzo físico. «Construyó este imperio desde cero. Cada edificio, cada contrato, lleva su sangre. Y cuando murió me lo dejó a mí. No como un regalo, sino como una sentencia». Habló de la soledad en la cima, de las cenas de negocios donde todos sonreían pero nadie era un amigo, de la presión constante de ser más dura, más inteligente, más implacable que cualquier hombre en la sala. Habló del legado que la asfixiaba, de la sensación de que cada éxito solo elevaba la vara para el siguiente, sin dejar espacio para la alegría, solo para el alivio momentáneo. Mencionó un viejo escándalo, un error de juicio con un director de la empresa años atrás, una historia que casi la destruye. No dio detalles, pero el dolor en su voz pintó un cuadro de traición y humillación pública. Desde entonces, confesó en un susurro, me prometí que nadie volvería a verme vulnerable. El poder es un escudo muy pesado, Javier, y a veces olvidas que hay una persona debajo de él. No hubo más palabras, solo el sonido de la tormenta que amainaba lentamente y el entendimiento silencioso que había nacido entre ellos en la oscuridad. Cuando el sol de la mañana se filtró por las ventanas, revelando un mundo lavado y en calma, los encontró en las mismas posiciones. Ella en la cama, él en el suelo. Pero el espacio entre ellos ya no era un abismo. Era un puente frágil, construido con las verdades que solo se cuentan cuando nadie puede ver. El regreso a la Ciudad de México fue un estudio de contrastes. En el jet privado la jerarquía se reafirmó.
Isabela volvió a ser la CEO, fría y distante, dando órdenes por teléfono. Javier volvió a ser el empleado invisible, sentado en su rincón. Pero algo había cambiado en sus miradas. De vez en cuando, sus ojos se encontraban a través de la cabina, y en ese segundo de conexión recordaban la oscuridad, la tormenta y las confesiones. Era un secreto compartido que los aislaba del resto del mundo. Al día siguiente, un correo electrónico sacudió los cimientos del corporativo. Se anunciaba la creación de un nuevo puesto, jefe del taller de maquetas y prototipos. El puesto era para Javier Morales. La noticia cayó como una bomba. Ricardo, el vicepresidente, irrumpió en la oficina de Isabela, con el rostro congestionado por la furia. ¿Estás bromeando, Isabela? ¿Un taller para el carpintero? ¿Qué sigue? ¿Nombrar al jardinero jefe de paisajismo? Isabela levantó la vista de sus documentos, sus ojos desprovistos de cualquier emoción. La habilidad de Javier nos salvó un contrato de $1.000 millones. 2 veces. Me parece una inversión inteligente mantener ese talento dentro de la empresa, en lugar de esperar a que ocurra otro desastre. ¿O acaso prefieres que tu incompetencia nos vuelva a poner en esa situación, Ricardo? La palabra incompetencia lo golpeó como una bofetada. Se quedó sin palabras, humillado una vez más. Salió de la oficina, pero la mirada que le lanzó a Javier cuando se cruzaron en el pasillo estaba cargada de una promesa de venganza. Para Javier, la oferta era un dilema que le retorcía el alma. Por un lado, era la estabilidad que siempre había soñado, un sueldo fijo, prestaciones, la seguridad de que podría comprar las medicinas de Sofía sin tener que contar cada centavo. Pero por otro, sentía el peso del favor. Los susurros lo seguían por los pasillos. Las miradas de sus nuevos colegas estaban llenas de resentimiento y sospecha. Lo veían como el proyecto de caridad de la jefa, el amante secreto, el oportunista que había encontrado su mina de oro. Su orgullo, lo único que le quedaba intacto después de años de pobreza, estaba herido. Pero entonces pensaba en Sofía, en su sonrisa, en la posibilidad de darle un futuro donde no tuviera que preocuparse por si el inhalador se acababa. Y por ella estaba dispuesto a tragar cualquier veneno. Aceptó el puesto. La vida cambió. Se mudó a un departamento un poco más grande, en una colonia mejor. Sofía podía jugar en un pequeño parque cercano. Javier se sumergió en su trabajo, demostrando con cada maqueta perfecta, con cada solución ingeniosa, que merecía su lugar. Pero la sensación de ser un impostor nunca lo abandonó del todo. La verdadera crisis, sin embargo, no llegó en la forma de un rumor de oficina o una mirada de desprecio. Llegó en medio de la noche, con el sonido que más aterraba a Javier en el mundo. El silencio después de una tos seca, seguido de un jadeo desesperado por aire. Sofía estaba sufriendo un ataque de asma severo, peor que cualquiera que hubiera tenido antes. Sus labios empezaban a ponerse azules. El pánico helado se apoderó de Javier. La llevó en brazos al hospital privado más cercano, el único con una sala de emergencias pediátricas abierta a esa hora. La estabilizaron, pero el diagnóstico fue grave. Necesitaba ser hospitalizada por varios días, con un tratamiento intensivo que costaba una fortuna. Cuando la administradora del hospital le presentó el presupuesto inicial, Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La cifra era astronómica, más de lo que ganaría en un año. Su nuevo sueldo, que le parecía tan grande, se convirtió en nada. Desesperado, recordó una tarjeta que un hombre le había dado en su antiguo barrio. Un prestamista, un agiotista. Sabía lo que significaba: intereses impagables, amenazas, una deuda que podría esclavizarlo de por vida. Pero la imagen de Sofía conectada a tubos en la cama del hospital borró cualquier otra consideración. Estaba a punto de hacer la llamada, a punto de venderle su alma al diablo, cuando su celular sonó. Era un número desconocido. Contestó con la voz rota. «Señor Morales», dijo una voz femenina y eficiente. «Hablo de la oficina de la señora Montenegro. Ella se ha enterado de la situación de su hija. Por favor, no tome ninguna decisión financiera. La empresa se hará cargo». Javier no entendía. «¿La empresa? ¿Cómo?
Minutos después, Isabela Montenegro entró en la sala de espera del hospital. No vestía su armadura de CEO, sino unos jeans y una blusa sencilla. Su rostro mostraba una genuina preocupación. «Javier», dijo, su voz suave pero firme. «No hagas nada estúpido, Javier. No llames a nadie. No firmes nada». Él la miró sin comprender, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Ella se acercó un paso más, su presencia llenando el austero espacio de la sala de espera. «No voy a darte dinero», dijo, y por un instante el corazón de Javier se desplomó, pensando que había malinterpretado todo. Pero ella continuó. «Dar dinero es un parche, una solución temporal que te haría sentir en deuda. No voy a hacer eso, voy a hacer algo mejor. A partir de mañana, tú y Sofía estarán incluidos en el seguro de gastos médicos mayores de la compañía, el de los directivos. Cubre todo, sin límite». Javier se quedó sin aire. Era una oferta tan desproporcionada, tan fuera de la escala de su realidad, que su mente no podía procesarla. El seguro de los directivos era un estatus, un nivel de protección que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. Era la promesa de que algo así nunca volvería a suceder, de que la salud de su hija nunca más dependería de si él tenía o no dinero en el bolsillo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que dolía. Intentó hablar, decir gracias, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de su propia vulnerabilidad frente a ella. Isabela no lo tocó. No ofreció un consuelo físico que habría sido torpe y fuera de lugar. Simplemente esperó. Y en su quietud, Javier encontró más dignidad que en cualquier palabra de lástima. Cuando finalmente pudo levantar la vista, ella le entregó una tarjeta. «Mi asistente personal. Ya está coordinando todo con el hospital. Tú solo concéntrate en tu hija. No te preocupes por nada más». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Puedo verla?» La pregunta lo tomó por sorpresa. La visita de Isabela a la habitación de Sofía fue un momento surrealista. La niña, pequeña y pálida entre las sábanas blancas, miró con curiosidad a la mujer elegante que entró de puntillas. Isabela no llevaba un regalo ostentoso, sino un pequeño cuaderno de dibujo y una caja de lápices de colores de alta calidad. Se sentó en la silla junto a la cama, un lugar que Javier había ocupado durante horas, y simplemente le sonrió. «He oído que eres una gran artista», dijo con una suavidad que Javier nunca le había escuchado. Sofía, desarmada por la amabilidad, asintió tímidamente, y durante los siguientes 20 minutos, mientras Javier observaba desde la puerta, ocurrió una pequeña magia. Isabela le preguntó sobre sus dibujos, sobre sus colores favoritos, sobre la escuela, y Sofía, olvidando los tubos y el miedo, le contó todo, llenando una página del cuaderno con un dibujo de un sol gigante y sonriente sobre un mar azul. Cuando terminó, se lo entregó a Isabela. «Para usted», dijo. Isabela tomó el papel con un cuidado casi reverencial. Miró el dibujo infantil y por un instante, la fachada de la dama de hielo se desvaneció por completo. En sus ojos brilló una emoción cruda y profunda, un anhelo de conexión, de familia, de esa pureza que el dinero no podía comprar y que el poder destruía. Era un anhelo que había enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de ambición y desconfianza. Agradeció a Sofía con la voz ligeramente quebrada y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a Javier con la sensación de que acababa de presenciar algo increíblemente íntimo y transformador. Pero mientras un puente se construía en la silenciosa habitación de un hospital, una guerra se estaba declarando en los pasillos de Grupo Montenegro. La promoción de Javier y ahora el rumor de la intervención de Isabela en el hospital habían alimentado la envidia de Ricardo hasta convertirla en un fuego incontrolable. Veía a Javier no como un hombre, sino como un símbolo de su propia humillación, un recordatorio constante de que Isabela prefería la competencia de un obrero a su lealtad de años.
Consumido por el resentimiento, decidió que si no podía vencer a Javier, destruiría a Isabela usándolo como arma. Ricardo era un hombre de redes, de favores debidos y secretos compartidos. Contactó a un columnista de sociales, un hombre conocido por su pluma venenosa y su amor por el escándalo. Le contó una historia, una versión retorcida y maliciosa de la noche en Oaxaca. Omitió el sabotaje, la tormenta, la desesperación. Pintó un cuadro de una CEO imprudente, mezclando alcohol y negocios, que se encerró en una suite de lujo con un empleado de bajo nivel, poniendo en riesgo la reputación de la empresa. Insinuó un romance inapropiado, un abuso de poder, y conectó todo con el antiguo escándalo de Isabela, sugiriendo un patrón de comportamiento irresponsable. El artículo se publicó un viernes por la mañana y explotó como una bomba de napalm. La dama de hielo y su carpintero. Pasión en la tormenta o negligencia corporativa. El titular era brutal. Las redes sociales ardieron. La junta directiva, un grupo de hombres mayores, conservadores y aterrados del escándalo, convocó una reunión de emergencia. El viejo fantasma que Isabela había luchado tanto por enterrar resurgía con una fuerza devastadora. En la sala de juntas, el aire estaba cargado de pánico y acusaciones veladas. Ricardo, fingiendo una lealtad preocupada, presentó el artículo como una amenaza existencial para la imagen de la empresa. Los inversionistas están nerviosos, mintió. Nuestra credibilidad está en juego. La junta, cobarde y buscando un chivo expiatorio, llegó a una conclusión rápida y unánime. El problema no era la imprudencia de Isabela, sino la presencia de Javier. Él era la mancha, el recordatorio visible del supuesto error. La solución, por lo tanto, era simple y drástica: el despido inmediato de Javier Morales. Era la única manera, argumentaron, de cortar el escándalo de raíz y demostrar que la empresa tomaba medidas correctivas. Javier se enteró de la peor manera posible. Uno de sus pocos amigos en el taller le mostró el artículo en su celular. Mientras leía las palabras venenosas, sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Cada frase era una puñalada. Lo pintaban como un oportunista, un trepador que había usado alguna artimaña para seducir a la jefa. Pero lo que más le dolió fue el daño que le estaban causando a ella. Vio su nombre arrastrado por el lodo, su reputación hecha trizas, todo por haber sido decente con él. La culpa fue un veneno lento, infiltrándose en cada pensamiento. Cada acto de bondad de Isabela, el trabajo, el seguro, la visita a Sofía, se había convertido en un arma usada en su contra. Y él, Javier, era la munición. En ese momento tomó una decisión. No era una elección, era una sentencia que se dictaba a sí mismo por el bien de la única persona que le había mostrado una decencia inmerecida en un mundo que siempre se la había negado. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la misma donde ayudaba a Sofía con la tarea, y sacó una hoja de papel. Con la misma mano firme que podía tallar la madera más delicada, escribió su renuncia. Cada palabra era un golpe en su propio pecho. Renunciaba no solo al trabajo, sino a la seguridad de su hija, al futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Estaba dispuesto a volver a la nada, a desaparecer, si eso significaba que el nombre de Isabela Montenegro quedara limpio. Mientras tanto, en la cima del mundo corporativo, Isabela Montenegro entraba en la sala de juntas. No parecía una mujer acorralada, sino una leona entrando en su territorio. El aire estaba espeso con la hipocresía y el miedo de la junta directiva. Ricardo la miró con una falsa compasión que apenas ocultaba su triunfo. «Isabela», comenzó el presidente del consejo, un hombre de cabello plateado y alma cobarde, «esta situación es insostenible. El despido del señor Morales es el primer paso para controlar el daño». Isabela dejó que el silencio se asentara antes de hablar. Su voz no era defensiva, era gélida, precisa. «No habrá ningún despido», dijo, y la sorpresa en la sala fue tan palpable como un cambio de presión. Caminó hasta la cabecera de la mesa y activó la pantalla. Apareció un registro de llamadas. «Estos son los registros del teléfono corporativo de Ricardo», explicó con calma. Múltiples llamadas al columnista que escribió el artículo,
comenzando la misma noche que volvimos de Oaxaca. Luego, mostró un correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Ricardo con un borrador inicial del artículo, lleno de detalles que solo alguien presente podría saber. Ricardo no solo filtró la historia, la fabricó, la adornó con mentiras para satisfacer su propia y patética ambición. Ricardo se puso pálido. Su máscara de lealtad se hizo añicos. «Isabela, yo...» «Cállate», lo cortó ella, su voz como un látigo. Se giró hacia la junta. «Ustedes hablan de la imagen de la empresa. Hablemos de su integridad. La integridad de un hombre como Javier Morales, cuya habilidad y calma salvaron el negocio más grande de nuestra historia. Vale más que toda la falsa reputación de esta sala. Un hombre que trabaja con sus manos para darle un futuro a su hija enferma». Su mirada barrió a cada uno de los miembros. Están tan preocupados por un rumor, pero no les preocupa la hipocresía de dirigir una empresa familiar que abandona a sus empleados en la primera crisis. Quieren un chivo expiatorio para salvarse, pero se equivocaron de pastora. Yo no sacrifico a mi gente. En un movimiento que nadie vio venir, continuó. De hecho, he tomado una decisión. A partir del próximo trimestre, Grupo Montenegro lanzará la Fundación Montenegro, dedicada a proveer apoyo médico y educativo a las familias monoparentales de todos nuestros empleados, desde el personal de limpieza hasta los directivos. Fue un golpe maestro, un jaque mate. Convirtió el escándalo en una iniciativa de responsabilidad social, una que la prensa adoraría y que la Junta no podría rechazar sin parecer monstruos. «Y en cuanto a ti, Ricardo», dijo, volviéndose hacia él con un desprecio absoluto, «considera esto tu renuncia. Seguridad te acompañará a tu oficina para que recojas tus cosas». Tras asegurar su poder, no se quedó a disfrutar la victoria. Salió de la sala de juntas con una urgencia que no tenía nada que ver con los negocios. Corrió. Corrió como no lo había hecho en años. Bajó en el elevador, cruzó el lobby ignorando las miradas atónitas y condujo su auto de lujo por calles que nunca antes había transitado, guiada por la dirección que tenía en el expediente de Javier. Llegó a un edificio modesto, en una colonia donde la vida se sentía real y sin filtros. Subió las escaleras con el corazón en la garganta y encontró la puerta del departamento entreabierta. Entró sin llamar. Javier estaba de espaldas a ella, doblando una de las pocas camisas que tenía y metiéndola en una maleta gastada sobre la cama. Sobre la mesa de la cocina vio la hoja de papel, su carta de renuncia. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Isabela fue un susurro, pero resonó en el pequeño espacio como un grito. Javier se congeló. Se dio la vuelta lentamente, su rostro una mezcla de dolor, sorpresa y resignación. «Señora Montenegro, y Quinti». «No», lo interrumpió ella, caminando hacia él hasta que solo unos centímetros los separaron. «No me llames así, no aquí, no ahora». Le arrebató la carta de la mesa y la rompió en dos, luego en cuatro, sin quitarle los ojos de encima. «No vas a ir a ninguna parte». «Tengo que hacerlo», dijo él, su voz quebrada. «¿No ve el daño que le he causado? Su nombre, su reputación, todo por mi culpa». «¿Tu culpa?», replicó ella, una risa amarga escapando de sus labios. «¿Tu culpa por ser decente? ¿Por ser leal? ¿Por mostrarme que todavía existe la nobleza en el mundo? El único daño que me haría sería irte, sería confirmar que todos tienen razón, que la gente como tú y como yo no podemos coexistir». Las barreras finalmente cayeron, demolidas por la tormenta, la confesión en la oscuridad y la batalla que acababa de librar por él. «Javier», dijo, y su nombre en sus labios sonaba como una oración. «Tú me devolviste algo. Una parte de mi humanidad que pensé que había perdido para siempre entre contratos y juntas directivas. Me recordaste lo que es luchar por alguien, no solo por algo. Si te vas, me la quitas de nuevo». Él la miró, y en sus ojos ella vio todo el miedo y el anhelo que él había mantenido encerrado. «Isabela», susurró él, probando su nombre por primera vez, «yo nunca podría ser suficiente para tu mundo».
No quiero que seas para mi mundo, respondió ella, su voz temblando por primera vez. Quiero que seas mi mundo. Y en ese pequeño departamento, lejos de los rascacielos de cristal y las miradas juzgadoras, se encontraron. No con un beso de película, sino con un gesto mucho más íntimo. Él levantó su mano callosa y rozó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no se había dado cuenta de que estaba derramando. Y ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos, encontrando en la aspereza de su piel un refugio más seguro que cualquier penthouse. Semanas después, el sol de la tarde bañaba un parque de la ciudad. El aire estaba lleno de risas de niños y el murmullo de la vida cotidiana. Sofía, con las mejillas sonrosadas y una salud radiante, corría delante, persiguiendo una mariposa, su risa flotando en el aire como música. Detrás de ella caminaban Javier e Isabela. No se tomaban de la mano, no había ninguna muestra pública de afecto, simplemente caminaban uno al lado del otro, en un silencio cómodo y lleno de significado. Él ya no llevaba el uniforme de mantenimiento, ni ella su traje de poder. Eran solo un hombre y una mujer viendo a una niña ser feliz. Ya no eran la CEO y el carpintero, eran dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro el refugio que no sabían que estaban buscando. Habían comenzado a construir un puente entre sus dos mundos, no con acero y concreto, ni con dinero y poder, sino con los materiales más fuertes y raros de todos: el respeto, la vulnerabilidad y la fuerza silenciosa de un amor improbable. ¿Crees que un puente así, construido entre dos mundos tan distintos, puede realmente soportar el paso del tiempo? Si alguna vez has sentido que el amor desafía toda lógica y barrera social, cuéntame tu historia en los comentarios. Y si quieres seguir explorando relatos que te hagan cuestionar todo, suscríbete al canal. Hay mundos enteros esperando ser descubiertos.